En esta casa tú no hablas, solo sirves. Carmen bajó la cabeza en silencio mientras el millonario ocupaba su lugar en la mesa. Lo que nadie imaginaba es que esa mujer humillada ocultaba un secreto capaz de cambiar el corazón de sus hijos y destruir para siempre el orgullo de su padre. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y al final del video, dime qué fue lo que más te gustó. La humillación comenzaba cada mañana a las 5 en punto. Carmen Silva despertaba en su pequeño cuarto de servicio, una habitación sin ventanas en el sótano de la mansión Villa Esperanza, que olía permanentemente a humedad y desinfectante. Mientras la familia Mendoza dormía en sábanas de seda egipcia, ella se preparaba para otro día de invisibilidad calculada, de existir sin ser vista, de servir sin ser reconocida como ser humano. Eduardo Mendoza había perfeccionado el arte de la crueldad elegante. No gritaba, no insultaba directamente. Su forma de destruir la dignidad ajena era mucho más sofisticada y, por tanto, más devastadora. Carmen era para él menos que un mueble. Los muebles al menos tenían valor decorativo. Esa mujer, le decía a sus amigos empresarios durante sus cenas elegantes, refiriéndose a Carmen como si ella no estuviera sirviendo la mesa a 2 metros de distancia. Es de esas que nunca van a entender la diferencia entre servir y existir. Por eso están donde están. Sus invitados reían con esa complicidad cruel de quienes nunca han conocido la necesidad, mientras Carmen mantenía el rostro impasible, sirviendo copas de vino que costaban más que su salario mensual. Es que esta gente, continuaba Eduardo, cortando su carne mientras Carmen permanecía de pie esperando órdenes, nació para servir. No tienen aspiraciones porque no tienen capacidad. Es genética. Carmen había aprendido a convertir su corazón en piedra durante esos momentos. Pero la noche, sola en su cuarto sin ventanas, las lágrimas siempre encontraban su camino. Lo que Eduardo jamás supo era que Carmen Silva había nacido en una familia de abolengo. Su padre había sido médico reconocido, su madre una pianista clásica respetada. Carmen había estudiado en las mejores escuelas privadas, había hablado 3 idiomas, había tenido una vida llena de cultura y refinamiento, hasta que el destino decidió arrebatárselo todo de la manera más cruel posible. El accidente que se llevó a sus 3 hijos también destruyó su matrimonio, su estabilidad mental y eventualmente su posición social. Las facturas médicas de años intentando salvar a los pequeños consumieron cada peso de la herencia familiar. La depresión la hizo perder trabajos progresivamente mejores hasta que, años después, se encontró tocando puertas pidiendo cualquier empleo que le permitiera seguir respirando. Cuando llegó a la mansión Mendoza hacía 6 años, era una sombra de la mujer que había sido. Eduardo la contrató por teléfono sin siquiera verla, basándose únicamente en referencias laborales. Para él, ella era un número en su planilla de gastos, útil, reemplazable, invisible. Los primeros años fueron una lenta agonía de dignidad erosionada gota a gota. Eduardo había establecido reglas no escritas, pero absolutamente claras. Carmen no debía hablar a menos que le dirigieran la palabra. No debía hacer contacto visual con él o sus invitados. Debía desaparecer cuando la familia estaba reunida, como si su sola presencia contaminara el aire refinado de la casa. ¿Por qué esa mujer siempre parece tan triste?, le había preguntado una vez Isabela, de apenas 3 años entonces, a su padre después de ver a Carmen limpiando en silencio. La gente como ella nació para estar triste, respondió Eduardo sin levantar la vista de su periódico financiero. Es su estado natural. No te preocupes por esas cosas. La niña había aceptado la respuesta con la confianza ciega de la infancia, pero algo en su corazón puro había registrado la crueldad de esas palabras. Los años pasaron como una condena interminable. Carmen limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. Existía en los márgenes de una vida que no era suya. Eduardo perfeccionaba su desdén casual, sus comentarios hirientes dichos con la naturalidad de quien comenta el clima. Carmen, no arrastres los pies cuando camines. Suena como si fueras un fantasma barato, le decía mientras leía contratos. Carmen, cuando mis socios vengan, mantente en la cocina. Tu presencia los pone incómodos. Carmen,
Espero que entiendas que cualquier error en la cena de mañana será razón suficiente para encontrar tu reemplazo. Cada frase era una pequeña muerte. Cada orden era un recordatorio de que su valor como ser humano había sido reducido a su capacidad para realizar tareas domésticas sin ser vista ni escuchada. Pero había algo que Eduardo no había logrado destruir completamente: el corazón maternal de Carmen. Cada vez que veía a los 3 niños Mendoza, algo en su pecho se despertaba con una fuerza que la asustaba y la consolaba al mismo tiempo. Isabela, Mateo y Sebastián crecían como plantas en un invernadero emocional, con todos los recursos materiales imaginables, pero sin el calor humano que sus almas requerían desesperadamente. Eduardo los trataba como pequeños adultos en entrenamiento, futuros herederos de un imperio que valoraba más el éxito que la felicidad. «Los niños no necesitan cariño», le había dicho Eduardo a su hermana durante una visita familiar que Carmen había presenciado mientras servía café. «Necesitan fortaleza. El mundo es cruel, y prepararlos con mimos solo los convertirá en débiles». Carmen había visto las consecuencias de esa filosofía paternal. Isabela lloraba en silencio cuando sus calificaciones no alcanzaban las expectativas imposibles de su padre. Mateo se aislaba cada vez más, construyendo mundos imaginarios en su mente para escapar de la presión constante. Sebastián, el mayor, mostraba destellos preocupantes de la crueldad de su padre, como si estuviera aprendiendo que la falta de empatía era una virtud deseable. Durante semanas, Carmen había luchado consigo misma. Su instinto maternal gritaba que esos niños necesitaban lo que ella más deseaba dar: amor incondicional. Pero su supervivencia dependía de mantenerse invisible, de no cruzar las líneas que Eduardo había trazado alrededor de su familia. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa, cuando encontró a Isabela escondida en el armario de limpieza, sollozando con una intensidad que le recordó dolorosamente a sus propios hijos perdidos. «¿Qué pasa, pequeña?», susurró Carmen, arrodillándose junto a la niña a pesar de saber que estaba arriesgando su trabajo. «Papá dice que soy mediocre», murmuró Isabela entre lágrimas. «Que los Mendoza no pueden ser mediocres, pero yo no sé cómo ser diferente». En ese momento, Carmen tomó la decisión que cambiaría todo. Sin importar las consecuencias, sin importar el precio que tendría que pagar, no podía permitir que esos niños crecieran sin conocer el amor verdadero. Comenzó sutilmente. Cuando Eduardo viajaba por negocios, que cada vez eran más frecuentes debido a sus ambiciones expansivas, Carmen se permitía ser más que una empleada. Se convertía en la presencia materna que los niños habían estado esperando sin saberlo. Les enseñó la tradición más sagrada que conocía, el ritual de gratitud que había compartido con sus propios hijos durante los años benditos antes de perderlos. «Antes de comer», les dijo una tarde mientras preparaba el almuerzo, con manos que temblaban de emoción y terror. «Mi mamá me enseñó que siempre debemos agradecer por lo que tenemos. Es la manera más hermosa de conectar nuestros corazones». Los niños la miraron con curiosidad genuina, como si hubieran descubierto un tesoro secreto. «¿Cómo se hace?», preguntó Isabela con ojos brillantes. Carmen sintió lágrimas amenazando con traicionar su compostura. «Juntamos nuestras manos, cerramos los ojos y hablamos desde el corazón sobre todas las bendiciones de nuestras vidas». Durante semanas, este ritual se convirtió en el secreto más preciado de la casa. Cada día, cuando Eduardo no estaba presente, Carmen y los 3 niños se reunían alrededor de la mesa del comedor, formaban un círculo de manos entrelazadas y dedicaban unos minutos sagrados a la gratitud. Carmen veía cómo los niños se transformaban gradualmente. Isabela comenzó a sonreír más, encontrando razones para agradecer incluso en los días difíciles. Mateo desarrolló una compasión natural, agradeciendo por oportunidades de ayudar a otros. Sebastián, sorprendentemente, comenzó a mostrar una sensibilidad emocional que contrastaba dramáticamente con la dureza que su padre intentaba inculcarle. «Gracias por Carmen», decía Isabela durante sus momentos de gratitud, «por enseñarnos que tenemos corazones hermosos. Gracias por aprender que ser bueno es más importante que ser exitoso», añadía Mateo, con una sabiduría que emocionaba a Carmen hasta las lágrimas. «Y gracias por encontrar una familia del corazón, aunque no sea la familia de sangre», concluía Sebastián,
demostrando una profundidad emocional que su padre jamás habría esperado de él. Carmen sabía que estaba jugando con fuego. Si Eduardo descubría que había cruzado la línea invisible entre empleada e influencia maternal, las consecuencias serían devastadoras. Pero cada vez que veía la paz en los rostros de los niños, durante sus momentos de gratitud, sabía que el riesgo valía cualquier precio. Lo que no sabía era que el destino tenía planes muy diferentes para todos ellos. La tarde del jueves que cambiaría todo, Eduardo regresó inesperadamente de un viaje de negocios cancelado. Su empresa había cerrado un contrato millonario esa mañana y había decidido celebrar sorprendiendo a su familia con su llegada temprana. Entró a la mansión con pasos silenciosos, revisando mensajes en su teléfono, cuando notó un silencio inusual. Normalmente esa hora de la tarde estaba llena de sonidos, televisores, videojuegos, conversaciones animadas. La quietud lo extrañó. Se dirigió hacia el comedor, esperando encontrar a los niños haciendo tareas o merendando distraídamente como siempre. Lo que vio lo paralizó completamente. Sus 3 hijos estaban sentados alrededor de la mesa elegante, con las manos entrelazadas, formando un círculo perfecto, los ojos cerrados, en absoluta serenidad. Carmen estaba de pie junto a ellos, también con los ojos cerrados, y su voz suave llenaba el comedor con palabras que jamás habían resonado en esas paredes. Gracias por este hogar que nos protege, por la comida que nos nutre, por la salud que disfrutamos y por el amor que nos une como familia. Eduardo sintió como si hubiera entrado a una realidad paralela. Sus hijos, los mismos niños que comían distraídos mientras jugaban en sus dispositivos, los mismos que se quejaban constantemente y daban por sentado cada privilegio. Isabela habló con una sinceridad que le partió el alma. Yo agradezco por Carmen, que nos ama de verdad y nos enseña a amar también. Mateo continuó con una madurez impactante. Y yo doy gracias por aprender que ser gentil es más fuerte que ser duro. Sebastián, con una sensibilidad que Eduardo no sabía que existía, añadió: gracias por descubrir que la verdadera riqueza está en cuidar los corazones de las personas que amamos. Carmen concluyó con una frase que se clavó como una daga en el pecho de Eduardo. Y gracias por recordarnos que el amor más puro nace cuando damos sin esperar nada a cambio. Cuando abrieron los ojos, la sonrisa colectiva que iluminó sus rostros era algo que Eduardo jamás había presenciado en su propia casa. Sus hijos irradiaban una felicidad tan genuina, tan profunda, que contrastaba brutalmente con la tensión constante que él asociaba con la vida familiar. Carmen fue la primera en verlo parado en la entrada. Su rostro se transformó instantáneamente en una máscara de terror absoluto, como si hubiera sido sorprendida cometiendo alta traición. Los niños se volvieron hacia su padre con expresiones que mezclaban sorpresa, culpabilidad y algo más. La protectividad instintiva hacia Carmen. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Eduardo se quedó inmóvil, procesando la escena que había presenciado. 6 años de tratarla como menos que humana. 6 años de crueldad elegante. 6 años de considerarla incapaz de cualquier pensamiento profundo. Y resulta que esta mujer había logrado algo que él, con todo su dinero y poder, jamás había conseguido. Había conectado verdaderamente con sus hijos. La pregunta que finalmente salió de sus labios cargaba el peso de una revelación que cambiaría todo. Carmen, ¿desde cuándo sabes hacer eso? El silencio que se instaló en el comedor era ensordecedor. Carmen permanecía paralizada, con el rostro pálido como el mármol que decoraba las paredes de la mansión, mientras Eduardo la observaba con una intensidad que jamás había mostrado hacia ella. Los niños se mantenían inmóviles, sus pequeñas manos aún entrelazadas, como si ese gesto pudiera proteger el momento sagrado que acababan de compartir. «Señor Eduardo», murmuró Carmen con voz temblorosa, bajando inmediatamente los ojos al suelo en esa postura sumisa que había perfeccionado durante 6 años de humillación constante. Yo solo. ¿Sabes solo qué?», interrumpió Eduardo, y por primera vez en años, su voz no llevaba el tono de superioridad cruel que Carmen había aprendido a temer. Había algo diferente en él, una confusión genuina que lo hacía parecer más humano de lo que ella jamás lo había visto.
Isabella, valiente como solo los niños pueden serlo cuando protegen lo que aman, soltó las manos de sus hermanos y se levantó de la silla. «Papá, Carmen no hizo nada malo», dijo la pequeña con una determinación que sorprendió a todos los presentes. «Solo nos estaba enseñando a ser agradecidos, como debe ser». Eduardo miró a su hija menor con ojos que parecían verla realmente por primera vez. Había una madurez en su voz, una serenidad en su postura que contrastaba dramáticamente con la niña insegura y llorosa que él recordaba de semanas anteriores. «Agradecidos», repitió Eduardo lentamente, como si fuera una palabra extraña en un idioma desconocido. «¿Y desde cuándo Carmen les enseña este tipo de cosas?» Carmen experimentó la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies. Durante 6 años había caminado sobre hielo delgado, manteniendo su trabajo a base de invisibilidad perfecta. Ahora todo su mundo estaba a punto de colapsar porque había cometido el imperdonable pecado de amar a esos niños como si fueran suyos propios. «Señor Eduardo», comenzó Carmen con voz quebrada, «no quise interferir con su educación. Solo pensé que tal vez qué», preguntó Eduardo dando un paso hacia ella. Carmen alzó los ojos por primera vez en años y lo miró directamente. En sus ojos, Eduardo descubrió algo que lo impactó hasta los huesos. No había miedo, no había súplica, había dignidad, una dignidad que había sobrevivido a 6 años de trato inhumano y que ahora emergía con la fuerza de una verdad que ya no podía contener. «Pensé que tal vez sus hijos merecían conocer la gratitud», dijo Carmen con una voz que gradualmente se fortalecía. «Pensé que tal vez en medio de tanto lujo deberían aprender a valorar lo que realmente importa». Las palabras cayeron en el comedor como bombas silenciosas. Eduardo experimentó la sensación de haber recibido una bofetada. Esta mujer, a quien él había tratado como menos que nada, se atrevía a implicar que él había fallado como padre. «¿Y tú consideras que tienes el derecho de decidir qué deben aprender mis hijos?», preguntó Eduardo, y aunque intentó que su voz sonara intimidante, salió más confundida que enojada. Mateo se levantó de su silla, colocándose junto a su hermana en una muestra de solidaridad que dejó sin aliento a Eduardo. «Papá», dijo el niño con una voz firme que Eduardo jamás había escuchado de él, «Carmen nos ayuda a ser mejores. Antes de que nos enseñara esto, yo siempre estaba triste. Ahora sé que tengo muchas razones para ser feliz». Sebastián, el mayor, se unió a sus hermanos en una demostración de unidad que partió el corazón de Eduardo de maneras que no sabía que eran posibles. «Papá, Carmen nos ama de verdad», dijo Sebastián con una simplicidad devastadora. «Y nosotros la amamos también. ¿Eso está mal?». Eduardo tuvo la impresión de haber entrado a una realidad paralela. Sus hijos, los mismos niños que él consideraba reservados y difíciles de conectar emocionalmente, estaban defendiendo apasionadamente a la mujer que él había despreciado durante años. No solo eso, sino que hablaban de amor con una naturalidad que a él le resultaba completamente ajena. «Carmen», dijo Eduardo lentamente, forzándose a pronunciar su nombre con respeto por primera vez en 6 años. «¿Puedes explicarme cómo una empleada doméstica sabe tanto sobre este tipo de tradiciones?» Carmen comprendió que había llegado el momento de la verdad. No la verdad completa, esa era demasiado dolorosa para compartir, pero al menos una parte de su historia que pudiera ayudar a este hombre a entender que ella era mucho más de lo que había asumido durante todos estos años. «Señor Eduardo», comenzó Carmen, respirando profundamente, «antes de trabajar para ustedes, yo tuve una vida muy diferente». «¿Qué tipo de vida diferente?», preguntó Eduardo, genuinamente curioso por primera vez. Carmen miró a los niños, que la observaban con expectativa y cariño, y encontró la fuerza para continuar. «Yo crecí en una familia donde la gratitud era el centro de todo. Mi madre me enseñó que no importa cuánto tengas o cuán poco poseas, siempre hay razones para agradecer. Era una tradición que pasaba de generación en generación». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con familia diferente?». Carmen vaciló. ¿Cómo explicar que había nacido en la misma clase social que él, sin revelar la tragedia que la había llevado hasta ahí? «Mi familia valoraba las cosas del corazón más que las cosas materiales», dijo cuidadosamente. «Mis padres me enseñaron que la educación más importante no viene de los libros,
sino de aprender a ser buenas personas. ¿Tus padres te educaron?, preguntó Eduardo sorprendido. Sí, señor Eduardo. Me enseñaron a leer, a escribir, a pensar, a sentir. Me enseñaron que todas las personas, sin importar su posición en la vida, merecen respeto y dignidad. La última frase fue dicha con una intensidad que hizo que Eduardo se estremeciera. Por primera vez en años, se vio a sí mismo a través de los ojos de Carmen, un hombre que había usado su poder económico para deshumanizar a otra persona. Isabela se acercó a Carmen y tomó su mano. «Carmen», dijo la niña con voz suave, «¿por qué nunca nos habías contado esto antes?». Carmen sonrió con una tristeza que partía el alma. «Pequeña, hay cosas de nuestro pasado que a veces duelen demasiado para hablar de ellas, pero lo importante no es de dónde venimos, sino cómo decidimos vivir cada día». Eduardo observó esta interacción con una mezcla de asombro y algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Durante 6 años había asumido que Carmen era ignorante, sin educación, incapaz de pensamiento profundo. Y ahora descubría que no solo tenía una historia rica en valores y educación, sino que había estado enseñando a sus propios hijos lecciones que él jamás había considerado importantes. «Carmen», dijo Eduardo suavemente, ¿por qué nunca me dijiste nada de esto?» Carmen lo miró con una expresión que era parte dolor, parte compasión. «Señor Eduardo, en 6 años de trabajar en su casa, ¿cuántas veces me preguntó sobre mi vida? ¿Cuántas veces mostró interés en conocer quién soy más allá de las tareas que realizo?» La pregunta golpeó a Eduardo como un martillo. La respuesta era clara y devastadora. Nunca, jamás en 6 años había mostrado el más mínimo interés en Carmen como ser humano. «Yo», comenzó Eduardo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Sebastián se acercó a su padre con una expresión seria que lo hizo parecer mayor de sus 12 años. «Papá», dijo el niño, «Carmen nos conoce mejor que nadie. Sabe lo que nos gusta, lo que nos asusta, lo que nos hace felices. Siempre está ahí cuando la necesitamos. Y nunca nos grita», añadió Mateo. «Nunca nos dice que somos decepcionantes. Siempre nos dice que somos especiales tal como somos». Isabela, con la honestidad brutal de la niñez, fue aún más directa. «Papá, Carmen nos escucha de verdad, no como tú, que siempre estás viendo tu teléfono cuando hablamos». Eduardo recibió cada palabra como una serie de puñetazos al estómago. Cada comentario de sus hijos era una revelación dolorosa sobre su propio fracaso como padre. Había estado tan obsesionado con construir un imperio financiero que había olvidado construir relaciones emocionales con las personas más importantes de su vida. Yo pensé que les estaba dando lo mejor», murmuró Eduardo, más para sí mismo que para los demás. «Señor Eduardo», dijo Carmen suavemente, «usted les ha dado privilegios que la mayoría de los niños nunca tendrán. Pero los privilegios materiales no pueden reemplazar el amor incondicional. ¿Y tú les has dado eso? ¿Amor incondicional?», preguntó Eduardo, aunque ya conocía la respuesta. «Cada día», respondió Carmen sin vacilar, «porque ellos se lo merecen, porque todos los niños se lo merecen». Eduardo contempló a sus 3 hijos, observó la forma en que se acercaban protectoramente a Carmen, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaban de ella, la serenidad que irradiaban después de su ritual de gratitud. Era evidente que Carmen había logrado algo que él, con todo su dinero y recursos, había fallado completamente en conseguir. Había creado una conexión emocional genuina con ellos. «Carmen», dijo Eduardo después de un largo silencio, «necesito que me expliques algo. Si tienes esta sabiduría, esta capacidad de conectar con los niños, ¿por qué trabajas como empleada doméstica?». El rostro de Carmen se nubló, y por un momento, Eduardo vio un dolor tan profundo en sus ojos que le recordó la expresión de un animal herido. «Señor Eduardo», murmuró Carmen, «a veces la vida nos lleva por caminos que jamás habríamos elegido. A veces perdemos todo lo que amamos, y tenemos que encontrar maneras de seguir viviendo». Había algo en su voz, una pena tan honda que Eduardo experimentó un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «¿Qué perdiste?», preguntó con una gentileza que sorprendió hasta a él mismo. Carmen cerró los ojos, y cuando los abrió,
estaban llenos de lágrimas que había estado conteniendo durante años. Perdí lo más importante que una mujer puede tener. Y después de esa pérdida, nada más importaba. Solo necesitaba encontrar una razón para seguir respirando. Los niños la miraron con una compasión instintiva que partía el corazón, aunque no entendían completamente a qué se refería. Eduardo comprendió que estaba al borde de una revelación que cambiaría todo lo que creía saber sobre Carmen, sobre sí mismo y sobre la vida que habían compartido bajo el mismo techo durante 6 años. «Carmen», dijo suavemente, «¿qué fue lo que perdiste?» Ella lo miró directamente, y en sus ojos Eduardo vio una verdad tan devastadora que le quitó el aliento. «Perdí a mis hijos, señor Eduardo, los 3, y ahora sus hijos son la única razón por la que mi corazón sigue latiendo». El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto. Eduardo no podía procesar completamente lo que acababa de escuchar. La mujer, a quien había tratado como menos que humana durante 6 años, había perdido a sus propios hijos y había encontrado en los hijos de él la única manera de sobrevivir a esa tragedia. Los niños, aunque no entendían completamente la magnitud de lo que Carmen había revelado, instintivamente se acercaron aún más a ella, formando un círculo protector alrededor de la mujer que había llenado el vacío maternal en sus vidas sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Eduardo se quedó inmóvil, sabiendo que nada en su vida volvería a ser lo mismo después de este momento. Las palabras de Carmen quedaron suspendidas en el aire, como ecos de una tragedia que nadie en esa habitación había imaginado jamás. Eduardo permaneció paralizado, procesando una revelación que transformaba completamente todo lo que creía saber sobre la mujer que había despreciado durante 6 años. «Perdiste a tus hijos», murmuró Eduardo con una voz tan baja que apenas era audible. Carmen asintió lentamente, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Era la primera vez en 6 años que permitía que Eduardo viera su dolor sin disfraces, sin máscaras, sin la compostura forzada que había mantenido para sobrevivir. Isabela, con esa intuición especial que solo poseen los niños puros de corazón, se acercó a Carmen y la abrazó con una ternura que partió el alma de todos los presentes. «Por eso nos amas tanto», susurró la pequeña contra el hombro de Carmen, «porque necesitas amar a alguien». Carmen se quebró completamente. Por primera vez desde que había llegado a esa mansión, permitió que el dolor acumulado durante años saliera a la superficie. No era solo el dolor de haber perdido a sus hijos, sino el dolor de haber sido tratada como menos que humana por el hombre que ahora la miraba con ojos completamente diferentes. Eduardo contempló la escena frente a él, sus 3 hijos consolando a la mujer que él había humillado sistemáticamente, demostrando una compasión y madurez emocional que él jamás les había enseñado. La ironía era devastadora y hermosa a la vez. «Carmen», dijo Eduardo, y por primera vez en su vida pronunció el nombre de otra persona con verdadero respeto. «¿Cómo pasó?» Carmen alzó la mirada, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, había una fortaleza en ellos que Eduardo jamás había notado. «Fue un accidente», dijo simplemente. «Hace 10 años. Mis pequeños tenían 8, 6 y 4 años. Eran toda mi vida». Mateo tomó la mano libre de Carmen con una gentileza que hizo que Eduardo se cuestionara todo sobre la educación que les había dado a sus hijos. «¿Cómo te llamas realmente?», preguntó Sebastián con una madurez que sorprendió a todos. «Quiero decir, ¿cuál es tu nombre completo?». Carmen sonrió a través de las lágrimas. «Mi nombre completo es Carmen Elena Silva de Montenegro». Eduardo frunció el ceño. Ese apellido le sonaba familiar, pero no podía ubicar dónde lo había escuchado. «Montenegro», murmuró. «¿De la familia Montenegro de Valparaíso?». El rostro de Carmen se tensó ligeramente. «¿Los conoce?». «Conocí a un doctor Montenegro hace años. Era un neurocirujano muy respetado. Participó en una junta médica para un familiar mío». Carmen cerró los ojos. «Ese era mi esposo». Eduardo palideció. Doctor Montenegro había sido uno de los médicos más reconocidos del país, un hombre cuya reputación era impecable y cuya posición social era indiscutible.
si Carmen había estado casada con él. Entonces tú eras. Era la esposa de un médico reconocido, la madre de 3 niños hermosos, tenía una casa en el mejor barrio de la ciudad y creía que la vida me había dado todo lo que podía desear, completó Carmen con una voz que mezclaba nostalgia y dolor, hasta que en una sola noche perdí todo lo que me importaba. Isabela, sin entender completamente la magnitud de lo que se estaba revelando, pero sintiendo instintivamente la importancia del momento, preguntó: ¿Y qué pasó después, Carmen? Carmen respiró profundamente antes de continuar. Después del accidente, mi esposo no pudo soportar el dolor. Se fue del país dejándome sola con las deudas médicas y los gastos del funeral. La casa fue embargada, los ahorros se agotaron y yo quedé completamente sola. Eduardo se acercó lentamente, como si estuviera caminando en territorio sagrado. Carmen, yo no sabía. Durante todos estos años yo pensó que era una mujer sin educación, sin historia, sin valor más allá de mi capacidad para limpiar y cocinar, completó Carmen sin resentimiento, solo con una tristeza infinita. Y tiene razón en pensar así, señor Eduardo, porque después de perder a mis hijos, eso fue exactamente en lo que me convertí. Sebastián, con una percepción emocional que Eduardo desconocía en su hijo mayor, preguntó: ¿pero por qué nunca nos dijiste quién eras realmente? Carmen sonrió con una mezcla de amor y dolor. Pequeño, cuando llegas a trabajar a una casa nueva después de haber perdido todo, aprendes rápidamente que tu pasado no importa. Solo importa qué tan bien puedes hacer tu trabajo sin causar problemas. Eduardo retuvo el aliento. Cada palabra de Carmen era una acusación silenciosa contra su comportamiento durante 6 años. Además, continuó Carmen, yo no quería compasión. Necesitaba encontrar un propósito, y ustedes 3 se convirtieron en ese propósito. Mateo, siempre el más sensible, preguntó con voz temblorosa: ¿nosotros te ayudamos a no estar tan triste? Carmen lo abrazó con una intensidad que hizo que Eduardo comprendiera por primera vez la profundidad del amor maternal que esta mujer había estado derramando sobre sus hijos. No solo me ayudaron a no estar triste, susurró Carmen, me salvaron la vida. Cada día que los veo crecer, cada sonrisa que me regalan, cada momento que compartimos, es una razón para seguir existiendo. Eduardo se alejó unos pasos, necesitando procesar lo que estaba escuchando. Durante 6 años, había tenido bajo su techo a una mujer que había perdido todo, que había caído desde las alturas de la sociedad hasta el anonimato del servicio doméstico, y él la había tratado como si fuera basura. Carmen, dijo Eduardo con voz quebrada, ¿me perdonas? Carmen lo miró con sorpresa genuina. ¿Perdón por qué, señor Eduardo? Por todo. Por tratarte como si fueras invisible. Por nunca preguntarte sobre tu vida. Por asumir que no tenías valor más allá de tu trabajo. Carmen guardó silencio por un momento largo. Señor Eduardo, usted me dio trabajo cuando nadie más lo hizo. Me dio un techo, comida y la oportunidad de estar cerca de estos niños maravillosos. No tengo nada que perdonarle. Pero yo fui cruel contigo. Usted fue distante, pero no cruel comparado con lo que la vida ya me había hecho. Eduardo volvió a acercarse, esta vez con una humildad que jamás había mostrado ante nadie. Carmen, quiero que sepas que todo va a cambiar a partir de ahora. Isabela aplaudió suavemente. ¿Significa que Carmen ya no tiene que esconderse cuando comes con nosotros? Eduardo miró a su hija, luego a Carmen, y finalmente a sus 3 hijos, que formaban un círculo protector alrededor de la mujer que se había convertido en su verdadera madre emocional. Significa que Carmen va a ser tratada como la familia que siempre debió ser. Sebastián frunció el ceño, confundido. Pero Carmen es nuestra empleada. Eduardo se arrodilló para estar a la altura de sus hijos, algo que raramente hacía. Hijos, Carmen no es solo nuestra empleada. Carmen es la persona que ha cuidado sus corazones cuando yo no sabía cómo hacerlo. Mateo, con esa lógica simple pero profunda de la niñez, dijo: entonces es como nuestra segunda mamá. El silencio que siguió a esta declaración fue profundo y cargado de significado. Carmen cerró los ojos y cuando los abrió, estaban llenos de una gratitud tan pura que Eduardo comprendió que había presenciado algo sagrado.
Si ustedes me permitieran considerarlos como mis hijos del corazón, dijo Carmen con voz temblorosa, sería el honor más grande de mi vida. Los tres niños la abrazaron simultáneamente, creando una imagen que se grabaría para siempre en la memoria de Eduardo. Por supuesto que sí, dijo Isabela con la naturalidad de la infancia. Siempre fuiste nuestra mamá del corazón. Eduardo observó esta escena con una mezcla de gratitud y vergüenza que lo abrumaba. Sus hijos habían encontrado en Carmen el amor incondicional que él había fallado en darles, y Carmen había encontrado en ellos la razón para seguir viviendo después de la tragedia más devastadora que una madre puede experimentar. Carmen, dijo Eduardo suavemente, hay algo más que quiero saber. Carmen lo miró con curiosidad. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo una mujer de tu posición social terminó aquí? Carmen sonrió con tristeza. Es una historia larga, señor Eduardo. Tenemos tiempo, respondió Eduardo, y por primera vez en su vida realmente lo decía en serio. Carmen se acomodó en la silla, con los niños aún cerca de ella, y comenzó a relatar una historia que cambiaría para siempre la comprensión de Eduardo sobre el dolor, la pérdida, la dignidad y la verdadera nobleza del espíritu humano. Después de que mi esposo se fue y perdí la casa, comenzó Carmen, intenté conseguir trabajo en mi área. Había sido maestra de educación inicial antes de casarme, pero cuando las personas descubrían mi situación, digamos que no querían asociarse con una mujer que había fallado tan espectacularmente. Eduardo se estremeció al escuchar esto, reconociendo la crueldad casual de la sociedad a la que él mismo pertenecía. Gradualmente, fui aceptando trabajos menos especializados. Cuidaba niños por horas, limpiaba oficinas por las noches, cualquier cosa que me permitiera sobrevivir, hasta que finalmente llegué aquí. ¿Y nunca pensaste en volver a tu posición anterior? Carmen sonrió con una tristeza que partía el corazón. Señor Eduardo, cuando una mujer pierde a sus hijos, también pierde una parte de su alma. Yo no tenía energía para reconstruir una carrera, solo tenía energía para sobrevivir un día a la vez, hasta que estos tres angelitos me dieron una razón para querer vivir de nuevo. La declaración cayó sobre Eduardo como un rayo. Esta mujer extraordinaria había encontrado en sus hijos descuidados la salvación que él jamás había sabido que necesitaba, y a cambio, había salvado a sus propios hijos de una infancia vacía de amor verdadero. Carmen, dijo Eduardo con una solemnidad que sorprendió a todos, ¿me harías el honor de cenar con nosotros esta noche? No como empleada, sino como familia. Carmen lo miró con ojos llenos de lágrimas de gratitud. Sería un honor, señor Eduardo. Solo Eduardo, corrigió él. Creo que ya es hora de que nos tratemos como iguales. La cena que cambiaría para siempre la dinámica de la familia Mendoza estaba a punto de comenzar. Carmen, por primera vez en 6 años, no estaba en la cocina preparando la comida para otros, sino sentada en la mesa principal, usando uno de los vestidos sencillos pero elegantes que había guardado de su vida anterior y que nunca había tenido ocasión de ponerse. Eduardo observó cómo sus hijos irradiaban una felicidad genuina que hacía tiempo no veía. Isabela había insistido en sentarse junto a Carmen. Mateo había puesto flores del jardín en la mesa para que fuera especial, y Sebastián había elegido personalmente la música de fondo, algo que jamás había hecho para ninguna cena familiar. «Carmen», dijo Eduardo mientras servía el vino que normalmente solo reservaba para invitados importantes, «quiero que sepas que esta noche marca un nuevo comienzo para todos nosotros». Carmen sonrió con una mezcla de gratitud y nerviosismo. «Eduardo, todavía no puedo creer que esto esté sucediendo». «¿Qué cosa, Carmen?», preguntó Isabela con curiosidad. «Estar sentada aquí con ustedes como familia», respondió Carmen con voz emocionada. Mateo tomó su mano con naturalidad. «Siempre fuiste familia, Carmen, solo que ahora papá también lo sabe». Eduardo brindó con su copa de vino, un gesto simbólico que sellaba la transformación que había comenzado esa tarde. «Por Carmen», dijo solemnemente, «por enseñarnos el verdadero significado de la familia». Todos alzaron sus copas, incluso los niños con sus vasos de jugo, y el momento se volvió sagrado. Era la primera vez que Eduardo brindaba por alguien que no fuera un socio comercial o un logro financiero. La conversación fluyó de manera natural,
con Carmen compartiendo anécdotas de su vida anterior y Eduardo descubriendo facetas de su personalidad que jamás había imaginado. Carmen hablaba 3 idiomas, había viajado por Europa en su luna de miel, tenía conocimientos profundos de arte y literatura y poseía un sentido del humor sofisticado que había mantenido oculto durante años. No puedo creer que hayas estado aquí todo este tiempo y yo jamás me haya molestado en conocerte realmente, dijo Eduardo con genuina vergüenza. Eduardo, respondió Carmen gentilmente, ambos estábamos en lugares diferentes de nuestras vidas. Tú construyendo un imperio, yo simplemente tratando de sobrevivir. Sebastián, siempre el más observador, preguntó, ¿pero ahora qué va a pasar? ¿Carmen va a seguir trabajando como empleada? La pregunta colgó en el aire como una bomba sin detonar. Eduardo había estado evitando pensar en las implicaciones prácticas de esta revelación. Carmen ya no es nuestra empleada, declaró Eduardo con firmeza. Carmen es parte de nuestra familia. Isabela aplaudió emocionada, pero Mateo frunció el ceño. Entonces, ¿quién va a cocinar y limpiar? Carmen rió suavemente. Pequeño, yo puedo seguir cuidando de la casa porque la amo, pero ahora será diferente, porque lo haré como alguien que pertenece aquí. Eduardo asintió. Exacto. Y contrataremos más ayuda para que Carmen no tenga que hacer todo sola. En ese momento preciso, el sonido del timbre de la puerta principal interrumpió la armonía de la cena. Eduardo frunció el ceño. No esperaba visitas. ¿Esperabas a alguien, papá?, preguntó Sebastián. No, respondió Eduardo, levantándose para ver quién podía ser. A través del intercomunicador, la voz de la persona que menos quería ver en ese momento llenó el comedor. Eduardo, soy Valeria. Estoy aquí con Ricardo y Alejandra. Veníamos por el barrio y decidimos hacerte una visita sorpresa. Eduardo palideció. Valeria era su hermana menor, pero también la persona más prejuiciosa y cruel de su círculo social. Ricardo y Alejandra eran sus amigos más elitistas, aquellos que se enorgullecían de su superioridad social y económica. Carmen inmediatamente comenzó a levantarse. Eduardo, será mejor que vaya a mi habitación. No queremos que esto sea incómodo para ti. No, exclamó Eduardo con una vehemencia que sorprendió a todos. Esta es tu casa, Carmen. Tu lugar está aquí con nosotros. Isabela tomó la mano de Carmen. Carmen, no te vayas. Esta es nuestra cena especial. Eduardo miró a Carmen, luego a sus hijos, y tomó la decisión que definiría el tipo de hombre que realmente quería ser. Quédense aquí, dijo con determinación. Voy a abrir la puerta y vamos a continuar nuestra cena, como familia. Cuando Eduardo abrió la puerta principal, Valeria entró sin esperar invitación, seguida por Ricardo y Alejandra. Hermano, esperamos no interrumpir nada importante, dijo Valeria con esa sonrisa falsa que Eduardo conocía tan bien. Solo queríamos saludarte y... Se detuvo abruptamente cuando entró al comedor y vio la escena frente a ella. Carmen sentada en la mesa principal, vestida elegantemente, cenando con los niños como si fuera parte de la familia. «Eduardo», murmuró Valeria con horror apenas disimulado, «¿qué está pasando aquí?» Ricardo y Alejandra intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. «¿No es esa tu empleada doméstica?», preguntó Alejandra con desdén. Eduardo caminó deliberadamente hacia la mesa y puso su mano en el hombro de Carmen, en un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para nadie. «Les presento a Carmen Elena Silva de Montenegro», dijo Eduardo con orgullo. «Una mujer extraordinaria que ha sido parte fundamental de esta familia durante 6 años». Valeria casi se ahogó. «¿Montenegro? ¿Como el doctor Montenegro?» «Su viuda», confirmó Eduardo. El silencio que siguió fue denso como niebla. Ricardo y Alejandra se veían completamente confundidos, pero Valeria, que conocía los círculos sociales mejor que nadie, había palidecido considerablemente. «Eduardo», susurró Valeria, «¿me estás diciendo que tu empleada doméstica era la esposa del neurocirujano más respetado del país?» «Era y sigue siendo una mujer digna de todo respeto», respondió Eduardo firmemente. Carmen se levantó con gracia. «Tal vez sea mejor que me retire para que puedan...» «Siéntate, Carmen», dijo Eduardo con autoridad. «Esta es tu mesa, esta es tu familia». Isabela, con esa valentía que solo poseen los niños inocentes, se dirigió directamente a Valeria. «Tía Valeria,
Carmen es la mejor persona del mundo. Nos enseña cosas hermosas y nos ama mucho. Mateo asintió entusiasmadamente. Sí, Carmen es como nuestra segunda mamá. Sebastián, demostrando una madurez que impresionó a Eduardo, añadió: Carmen nos ha enseñado más sobre ser buenas personas que cualquiera de nuestros maestros privados. Valeria miró a Eduardo con una expresión que mezclaba confusión y horror. Eduardo, has perdido la razón. ¿Estás cenando con tu empleada doméstica como si fuera tu igual? La pregunta cayó como una bomba en el comedor. Eduardo miró a Carmen, vio el dolor familiar en sus ojos, esa expresión de resignación que había perfeccionado durante años de humillación, y algo se encendió en su interior. Valeria, dijo Eduardo con una voz peligrosamente calmada, Carmen no solo es mi igual, en muchos aspectos me supera. Ricardo rió nerviosamente. Eduardo, entendemos que puedes tener aprecio por una buena empleada, pero ¿esto es qué?, interrumpió Eduardo levantándose de su silla. Alejandra, siempre la más directa en su crueldad, dijo: Esto es ridículo, Eduardo. Una cosa es tratar bien a la servidumbre, otra muy diferente es confundir su lugar en la sociedad. Carmen se levantó lentamente. Eduardo, realmente creo que sería mejor. Carmen, dijo Eduardo con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo, tú te quedas exactamente donde estás. Se volvió hacia sus visitantes con una expresión que ninguno de ellos había visto jamás. Permítanme contarles algo sobre esta mujer extraordinaria, comenzó Eduardo. Durante 6 años Carmen ha cuidado de mis hijos con más amor y dedicación que yo mismo. Les ha enseñado valores que yo no sabía cómo inculcarles. Los ha consolado cuando yo estaba demasiado ocupado para notarlos. Valeria intentó interrumpir, pero Eduardo continuó. Carmen perdió a sus 3 hijos en una tragedia, y aún así, encontró la fortaleza para amar a los míos como si fueran propios. Carmen cayó desde la cumbre de la sociedad hasta trabajar como empleada doméstica, y jamás perdió su dignidad ni su nobleza de espíritu. La voz de Eduardo se intensificó. ¿Saben qué más? Carmen ha logrado algo que todos nuestros privilegios, toda nuestra educación costosa, todos nuestros contactos sociales nunca lograron. Ha hecho que mis hijos sean genuinamente felices y buenos seres humanos. Carmen tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de dolor sino de gratitud. Eduardo miró directamente a su hermana. Así que si ustedes no pueden aceptar a Carmen como parte de esta familia, son libres de marcharse, porque esta es mi casa, esta es mi familia, y Carmen tiene más derecho a estar aquí que cualquiera de ustedes. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria, Ricardo y Alejandra se quedaron inmóviles, procesando una declaración que desafiaba todo su mundo social establecido. Isabela rompió el silencio con su voz clara e inocente. ¿Eso significa que Carmen se va a quedar con nosotros para siempre? Eduardo miró a Carmen, luego a sus hijos y finalmente a sus visitantes indeseados. Sí, pequeña, Carmen se va a quedar con nosotros para siempre. Porque ahora entiendo que familia no se define por sangre o posición social. Familia se define por amor, lealtad y cuidado mutuo. Y Carmen ha sido más familia para nosotros que muchas personas que comparten nuestro apellido. Las palabras de Eduardo resonaron en el comedor como un terremoto emocional que cambió para siempre el equilibrio de poder en esa habitación. Valeria fue la primera en recuperar la compostura, aunque su voz temblaba de indignación. Eduardo, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? ¿Frente a testigos? ¿Sabes las consecuencias que esto puede tener para tu reputación empresarial? Eduardo se acercó aún más a Carmen, colocando su mano protectoramente en su hombro. Mi reputación empresarial se construyó sobre mi capacidad para generar resultados, Valeria, no sobre mi habilidad para humillar a personas inocentes. Ricardo, siempre calculador, intervino con una sonrisa fría. Eduardo, entendemos que puedas tener sentimientos de gratitud hacia tu empleada, pero mezclar clases sociales de esta manera, los socios del club van a tener mucho que decir al respecto. La mención del club empresarial exclusivo al que Eduardo pertenecía era una amenaza velada pero clara. Carmen palideció, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. Eduardo, murmuró Carmen suavemente, tal vez ellos tienen razón. No quiero causarte problemas con tu carrera.
Isabela se levantó de su silla con una determinación que sorprendió a todos los adultos presentes. ¿Por qué el trabajo de papá es más importante que Carmen?, preguntó la niña con esa lógica devastadora que solo posee la infancia. Carmen nos hace felices. El trabajo de papá solo lo hace estar enojado todo el tiempo. Alejandra rió con desprecio. Querida, cuando seas mayor entenderás que hay prioridades en la vida. Tu padre tiene responsabilidades que van más allá de los sentimientos. Mateo se unió a su hermana tomando la mano de Carmen. Carmen nos enseña a agradecer por lo que tenemos. Ustedes solo hablan de lo que no tienen otros. Sebastián, demostrando una sabiduría que impactó hasta a Eduardo, añadió: Papá es más feliz ahora que cuando solo se preocupaba por el dinero. Carmen lo ayudó a encontrar algo que no sabía que había perdido. Valeria miró a los niños con una mezcla de horror y fascinación. Eduardo, ¿ves lo que ha pasado? Esta mujer ha llenado las mentes de tus hijos con ideas románticas sobre la pobreza y la igualdad social. Los está preparando para el fracaso. Carmen se levantó abruptamente, su dignidad finalmente alcanzando su límite. Señora Valeria, dijo con una voz que destilaba clase y educación refinada, permítame corregir su perspectiva. Yo no le he enseñado a estos niños sobre la pobreza. Les he enseñado sobre la riqueza del corazón. No les he hablado de igualdad social. Les he mostrado la nobleza del carácter. La transformación de Carmen fue instantánea y devastadora. Su postura se irguió. Su voz adquirió el tono cultivado de la alta sociedad, y su presencia llenó la habitación con una autoridad natural que dejó sin aliento a los visitantes. Además, continuó Carmen con una elegancia que rivalizaba con la de cualquier dama de sociedad, creo que está confundida sobre mi situación actual. Yo no vivo en la pobreza. Vivo en esta hermosa mansión, rodeada del amor de estos niños extraordinarios, cuidada por un hombre que ha demostrado tener más honor del que ustedes poseen juntos. Ricardo intercambió miradas nerviosas con Alejandra. La mujer frente a ellos ya no era la empleada sumisa que habían esperado encontrar. Eduardo contempló la transformación de Carmen con asombro absoluto. Esta era la mujer que había estado escondida durante 6 años. Elegante, educada, sofisticada, con una presencia que comandaba respeto automáticamente. «Carmen», susurró Eduardo, ¿por qué nunca mostraste este lado tuyo? Carmen lo miró con una sonrisa triste pero hermosa. Porque aprendí que cuando has perdido todo, es más seguro permanecer invisible. Pero estos niños me han enseñado que algunas cosas valen la pena el riesgo de ser vista. Valeria, desesperada por recuperar el control de la situación, jugó su carta más peligrosa. Eduardo, mañana tengo lunch con Patricia Domínguez, la esposa del presidente de la Cámara de Comercio. ¿Realmente quieres que le cuente sobre tu nueva situación familiar? La amenaza era clara y devastadora. Patricia Domínguez era una de las mujeres más influyentes del círculo empresarial, y su opinión podía hacer o destruir reputaciones. Carmen inmediatamente dio un paso hacia Eduardo. Eduardo, no permitiré que arriesgues tu futuro por mí. Podemos mantener las cosas como estaban antes. Pero Eduardo había llegado a un punto de no retorno. Miró a sus hijos, que lo observaban con una mezcla de esperanza y miedo, luego a Carmen, cuya nobleza de espíritu brillaba como un faro, y finalmente a los visitantes que representaban todo lo que había sido antes de esta revelación transformadora. Valeria, dijo Eduardo con una calma que sorprendió hasta a él mismo, puedes decirle a Patricia Domínguez lo que quieras. De hecho, invítala a cenar la próxima semana. Quiero que conozca a Carmen. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Te has vuelto loco?, susurró Valeria. Al contrario, respondió Eduardo. Creo que acabo de recuperar la cordura. Se volvió hacia Carmen con una expresión que ella jamás había visto en él. Carmen, hay algo que quiero preguntarte, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Carmen asintió, aunque había aprensión en sus ojos. Durante estos 6 años que has estado aquí, ¿alguna vez pensaste en marcharte? Carmen vaciló, y en esa vacilación Eduardo vio la respuesta que temía. Hubo momentos, admitió Carmen suavemente, especialmente durante los primeros años, cuando todo era muy difícil. ¿Y qué te detuvo? Carmen miró a los niños con un amor tan profundo que hizo que Valeria desviara la mirada, incómoda.
Ellos, dijo simplemente. Cada día que pasaba, me necesitaban un poco más, y yo los necesitaba a ellos desesperadamente. Isabela se acercó a Carmen y la abrazó. Nosotros nunca te habríamos dejado ir, Carmen. Te habríamos buscado hasta encontrarte. Mateo asintió fervientemente. Eres parte de nosotros ahora. Sebastián, con esa madurez emocional que había desarrollado bajo la influencia de Carmen, añadió. Carmen, tú nos enseñaste que familia no es solo la gente que comparte tu sangre, es la gente que comparte tu corazón. Ricardo, viendo que la batalla estaba perdida, hizo un último intento. Eduardo, al menos piensa en las implicaciones prácticas. ¿Cómo vas a explicar esto en las reuniones de negocios, en los eventos sociales? Eduardo sonrió con una confianza que sorprendió hasta a él mismo. Muy simple, Ricardo. Voy a explicar que encontré algo más valioso que cualquier contrato comercial. Encontré una familia real. Alejandra sacudió la cabeza con disgusto. Esto es ridículo. Eduardo, cuando te recuperes de esta fase emocional, vas a arrepentirte de todo esto. ¿Arrepentirme?, repitió Eduardo, de haber encontrado la felicidad genuina, de haber descubierto que mis hijos pueden ser amorosos y compasivos, de haber conocido a una mujer cuyo carácter supera el de todas las damas de sociedad que he conocido. Se acercó a la puerta principal con determinación. Creo que es hora de que se marchen. Carmen y yo tenemos mucho de qué hablar, y mis hijos tienen una cena que terminar con su familia. Valeria se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para lanzar una última amenaza. Eduardo, esto no va a quedar así. Cuando las consecuencias de tu decisión comiencen a materializarse, recuerda que tuviste la oportunidad de reconsiderar. Valeria, respondió Eduardo tranquilamente, las únicas consecuencias que temo son las de haber desperdiciado 6 años tratando mal a la mujer más extraordinaria que he conocido. Después de que los visitantes se marcharon, dejando tras de sí una estela de tensión y amenazas veladas, la familia se reunió nuevamente alrededor de la mesa. Carmen temblaba ligeramente, procesando lo que había acabado de suceder. «Eduardo», murmuró, «¿realmente estás dispuesto a arriesgar todo por nosotros?» Eduardo tomó las manos de Carmen entre las suyas, un gesto que hizo que los niños sonrieran con aprobación. «Carmen, durante años construí un imperio basado en el éxito financiero, pero esta noche descubrí algo que vale más que todos mis contratos comerciales. Descubrí que el verdadero éxito se mide en amor, en conexión humana, en la capacidad de hacer felices a las personas que importan». Isabela aplaudió suavemente. «¿Eso significa que ya no vas a trabajar tanto, papá?» Eduardo rió, un sonido genuino que Carmen raramente había escuchado. «Significa que voy a trabajar de manera diferente, pequeña. Voy a trabajar para construir una vida que valga la pena vivir, no solo una cuenta bancaria que valga la pena mostrar». Mateo se acurrucó junto a Carmen. «Carmen, ¿ahora vas a estar siempre feliz?» Carmen abrazó al niño, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Pequeño, gracias a ustedes y a su papá, acabo de recordar lo que significa la verdadera felicidad». Sebastián, observando la escena con satisfacción, dijo, «Creo que esta va a ser la primera de muchas cenas familiares reales». Eduardo asintió, sabiendo que había cruzado un punto de no retorno, pero también sabiendo que había elegido el camino correcto. «Sí», dijo mirando a Carmen y a sus hijos, «muchas cenas familiares reales, porque ahora sabemos qué significa realmente ser una familia». La noche que siguió a la confrontación con Valeria y sus amigos trajo consigo una transformación silenciosa pero profunda en la mansión Villa Esperanza. Por primera vez en 6 años, Carmen no regresó a su pequeño cuarto del sótano después de cenar. En su lugar, Eduardo había insistido en que ocupara una de las habitaciones principales, una suite elegante con vista al jardín que había permanecido vacía durante años. Los niños se habían acostado con una tranquilidad inusual, como si finalmente hubieran encontrado la paz que habían estado buscando inconscientemente. Eduardo caminaba por su oficina, incapaz de concentrarse en los contratos que normalmente absorbían toda su atención. Su mente no podía dejar de procesar todo lo que había descubierto en las últimas horas. El sonido suave de pasos en el pasillo lo sacó de sus reflexiones. Carmen apareció en la entrada de la oficina, vestida con una bata sencilla pero elegante, su cabello suelto por primera vez desde que la conocía. «¿No puedes dormir?»,
preguntó Carmen con gentileza. No, admitió Eduardo cerrando los documentos sobre su escritorio. Sigo procesando todo lo que ha pasado. Carmen se acercó lentamente, una dinámica completamente nueva entre ellos que aún se ajustaba a su nueva realidad. Eduardo, necesito que sepas algo importante, comenzó Carmen, su voz cargada de seriedad. Lo que hiciste esta noche, defender a una mujer como yo frente a personas de tu círculo social, las consecuencias van a ser reales. Eduardo la miró directamente, notando por primera vez la manera en que la luz de la lámpara acentuaba la nobleza natural de sus facciones. Carmen, ¿sabes cuál fue mi mayor error durante todos estos años? Ella negó con la cabeza. Pensar que el éxito se medía por la aprobación de personas cuyas opiniones, ahora me doy cuenta, no valen nada. Carmen se acercó a la ventana que daba al jardín, contemplando la serenidad de la noche. Eduardo, yo vengo de ese mundo. Conozco sus reglas, sus castigos, su capacidad para destruir reputaciones. Mi caída desde la sociedad hasta este trabajo no fue solo por circunstancias económicas. Fue también porque esa misma gente que cenaba en mi mesa me dio la espalda cuando más los necesitaba. La confesión golpeó a Eduardo con una fuerza inesperada. ¿Cómo fue realmente tu caída, Carmen? Quiero saberlo todo. Carmen respiró profundamente, preparándose para revelar heridas que había mantenido cerradas durante años. Después del accidente, cuando perdí a mis niños, mi esposo no solo se marchó del país, se llevó todos nuestros activos líquidos, dejándome con deudas millonarias de los tratamientos médicos que habíamos intentado para salvarlos. Eduardo apretó los puños, impactado por la crueldad de esa traición. Las mismas familias que habían sido nuestros amigos durante años, que habían celebrado en nuestra casa, que habían disfrutado de nuestro éxito, desaparecieron como humo cuando el escándalo financiero se hizo público. Carmen se volvió hacia Eduardo, y en sus ojos había una fortaleza que él estaba aprendiendo a reconocer y admirar. No fue solo que perdiera el dinero, Eduardo, fue que descubrí que toda esa vida social elegante era una farsa, que las personas que creía mis amigas solo estaban ahí por el estatus, no por el cariño genuino. Por eso nunca me contaste tu historia, comprendió Eduardo. Exacto, porque aprendí que cuando caes desde las alturas nadie quiere asociarse contigo. Te conviertes en un recordatorio incómodo de que ellos también podrían perder todo. Eduardo se levantó de su silla y se acercó a Carmen, manteniendo una distancia respetuosa, pero llena de intención. Carmen, quiero que sepas algo. Si mi mundo social decide darme la espalda por haberte tratado como mereces, entonces no era un mundo al que valiera la pena pertenecer. Carmen lo observó con una mezcla de admiración y preocupación. Pero estás preparado para las consecuencias reales, para los contratos que podrían cancelarse, para las exclusiones sociales, para que tus hijos enfrenten comentarios en sus colegios. Eduardo consideró estas preguntas con la seriedad que merecían. Carmen, hoy mis hijos me defendieron, no por obligación, no por miedo, sino por amor genuino. Por primera vez en sus vidas, se sintieron orgullosos de mí como persona, no solo como proveedor económico. Se acercó a la ventana, contemplando el jardín que Carmen había mantenido perfecto durante años sin que él lo notara. Esa sensación, esa conexión real con mis propios hijos, vale más que cualquier contrato comercial. En ese momento, el teléfono de Eduardo comenzó a sonar. Ambos miraron la pantalla. Ricardo, Empresas Asociadas. No contestes, aconsejó Carmen instintivamente. Pero Eduardo tomó el teléfono con determinación. Hola, Ricardo. La voz al otro lado era tensa y formal. Eduardo, he estado reflexionando sobre la situación de esta noche. Creo que todos necesitamos pensar con cabeza fría. ¿Por qué no almorzamos mañana para discutir las cosas racionalmente? Eduardo miró a Carmen, quien podía escuchar la conversación, y negaba con la cabeza discretamente. Ricardo, no hay nada que discutir. Mi posición es clara. Eduardo, acabo de recibir una llamada de Alejandra. Está preocupada por tu bienestar mental. Todos estamos preocupados. La condescendencia en el tono de Ricardo era evidente. ¿Mi bienestar mental?, repitió Eduardo con una calma peligrosa. Eduardo, entendemos que puedas tener agradecimiento hacia tu empleada, pero confundir gratitud con lo que sea que esté pasando ahí no es saludable.
Carmen se acercó a Eduardo, colocando suavemente su mano en su brazo en un gesto de apoyo. «Ricardo», dijo Eduardo con una voz que gradualmente se endurecía, «¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?» «¿Cuál? Tú todavía crees que el valor de una persona se determina por su cuenta bancaria. Yo acabo de descubrir que se determina por la nobleza de su carácter». El silencio del otro lado fue revelador. «Eduardo», la conversación terminó, Ricardo, y nuestra sociedad comercial también. «Envía mañana los papeles de disolución». Eduardo colgó antes de que Ricardo pudiera responder. Carmen lo miró con una mezcla de admiración y alarma. «¿Eduardo? ¿Acabas de terminar una sociedad comercial por mí?» «No, Carmen. Acabo de terminar una sociedad comercial por nosotros, por esta familia, por los valores que quiero que mis hijos aprendan». El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Eduardo contestó con cautela. «¿Señor Eduardo Mendoza?», preguntó una voz femenina desconocida. «Sí, habla Patricia Domínguez. Creo que conoce a mi esposo, el presidente de la Cámara de Comercio». Eduardo intercambió miradas alarmadas con Carmen. «Señora Domínguez, es tarde para...» «Señor Mendoza, acabo de recibir una llamada muy interesante de Valeria. Me contó sobre su nueva situación doméstica». La amenaza implícita era clara. «Señora Domínguez, mi vida privada no... Su vida privada me interesa cuando afecta la reputación de nuestros miembros empresariales. ¿Realmente está cenando con su empleada doméstica como si fuera su igual?» Eduardo miró a Carmen, vio la resignación familiar en sus ojos y algo se encendió en su interior como nunca antes. «Señora Domínguez, no estoy cenando con mi empleada doméstica». Carmen palideció pensando que Eduardo se estaba echando atrás. «Estoy cenando con Carmen Elena Silva de Montenegro, viuda del doctor Montenegro, una mujer cuya clase y educación superan las de cualquier persona que haya conocido en sus círculos sociales». El silencio del otro lado fue absoluto. «Además», continuó Eduardo con una confianza que sorprendió hasta a él mismo, «le extiendo una invitación personal para que venga a cenar el sábado próximo. Quiero que conozca personalmente a esta mujer extraordinaria». «Señor Mendoza, ¿acepta la invitación, señora Domínguez? ¿O prefiere seguir formando opiniones basadas en chismes de segunda mano?» El desafío era directo e inconfundible. Yo... La espero el sábado a las 8. Que tenga buena noche». Eduardo colgó y se volvió hacia Carmen, quien lo observaba con una expresión de asombro absoluto. «Eduardo, ¿acabas de invitar a la mujer más influyente del círculo empresarial a cenar conmigo?» «No, Carmen. Acabo de invitar a una persona prejuiciosa a conocer a la mujer más extraordinaria que he tenido el privilegio de conocer». Carmen se acercó a Eduardo, y por primera vez desde que la conocía, él vio en sus ojos algo que jamás había esperado: respeto genuino hacia él como hombre, no como empleador. «Eduardo, ¿sabes qué acabas de hacer?» «Espero que sí», respondió Eduardo. «Espero haber comenzado a construir la vida que realmente quiero vivir». Carmen sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Entonces será mejor que me prepares, porque el sábado va a ser la cena más importante de nuestras vidas». En ese momento, ambos comprendieron que habían cruzado definitivamente el punto de no retorno. La batalla por su nueva vida había comenzado oficialmente. El sábado llegó con una tensión que se podía palpar en cada rincón de la mansión Villa Esperanza. Carmen había pasado días preparándose para lo que todos sabían sería la cena más decisiva de sus vidas. No era solo una cena, era un juicio social que determinaría si la transformación de Eduardo sería aceptada o si enfrentarían el ostracismo completo de su mundo. Patricia Domínguez llegó puntualmente a las 8, acompañada por su esposo y, para sorpresa de todos, por Valeria. Era evidente que habían coordinado esta visita como una evaluación formal de la situación de Eduardo. Cuando Carmen apareció en el recibidor para darles la bienvenida, el silencio fue absoluto. Vestía un elegante vestido azul marino que había conservado de su vida anterior, su cabello perfectamente peinado, y portaba una dignidad natural que llenó inmediatamente el espacio. «Señora Domínguez», dijo Carmen con una sonrisa cálida y una educación impecable, «es un honor recibirlos en nuestro hogar». Patricia intercambió miradas nerviosas con su esposo. La mujer frente a ella
No era la empleada doméstica sumisa que habían esperado encontrar. «Permítanme presentarles formalmente a Carmen Elena Silva de Montenegro», dijo Eduardo con orgullo evidente, «la mujer más extraordinaria que he tenido el privilegio de conocer». Durante la cena, Carmen demostró una sofisticación que dejó sin aliento a los invitados. Conversó fluidamente sobre arte, política internacional, literatura clásica y música. Su conocimiento de etiqueta social superaba el de Patricia, y su capacidad para hacer sentir cómodos a todos los presentes era genuinamente impresionante. «Carmen», dijo el señor Domínguez claramente intrigado, «¿dónde estudió?» «En el Instituto Santa María, luego Pedagogía en la Universidad Nacional», respondió Carmen naturalmente. «También tuve la oportunidad de estudiar un semestre en París durante mis años de juventud». Patricia frunció el ceño, procesando información que no encajaba con sus preconcepciones. «¿Y cómo llegó a trabajar aquí?» Carmen miró a Eduardo, quien asintió con apoyo. «La vida, señora Domínguez, tiene formas sorprendentes de llevarnos por caminos que jamás habríamos imaginado. A veces perdemos todo lo que creíamos importante, solo para descubrir tesoros que no sabíamos que existían. Isabela, Mateo y Sebastián se unieron al postre, y la transformación que Patricia presenció fue inconfundible. Los niños interactuaban con Carmen y con su padre de una manera completamente diferente a cómo se comportaban normalmente en reuniones sociales. «Carmen nos enseñó que ser agradecidos es la clave para ser felices», explicó Isabela con naturalidad, «y que cuidar a otros es más importante que impresionar a otros», añadió Mateo. Sebastián, demostrando una madurez emocional notable, dijo: «Carmen nos ayudó a entender que papá es más feliz cuando es bueno que cuando es exitoso». Patricia observó la dinámica familiar con creciente fascinación. Era evidente que había presenciado algo extraordinario, una familia genuinamente funcional y amorosa. Después de que los niños se retiraran, Patricia finalmente abordó el tema que había venido a discutir. «Eduardo, debo admitir que esto no es lo que esperaba encontrar». «¿Qué esperaba encontrar?», preguntó Eduardo tranquilamente. «Esperaba encontrar a un hombre que había perdido el juicio. En cambio, encuentro a una familia que parece genuinamente feliz». Carmen intervino con gracia. «Señora Domínguez, la felicidad genuina es algo que no se puede fingir ni comprar. Solo se puede construir con amor, paciencia y valores auténticos». Valeria, que había permanecido silenciosa durante la mayor parte de la cena, finalmente habló. «Carmen, yo debo pedirte disculpas. Juzgué sin conocer y eso fue cruel». Carmen sonrió con genuina comprensión. «Valeria, todos hemos juzgado mal en algún momento. Lo importante es tener la humildad para reconocerlo». El señor Domínguez se inclinó hacia adelante. «Eduardo, tengo que preguntarte algo importante. ¿Realmente estás dispuesto a cambiar completamente tu vida por esta nueva perspectiva?» Eduardo miró a Carmen, luego a la puerta por donde habían salido sus hijos y finalmente a sus invitados. «Señor Domínguez, yo no cambié mi vida por una nueva perspectiva. Cambié mi vida porque finalmente encontré lo que había estado buscando sin saberlo: una familia real, amor genuino y propósito verdadero». Patricia intercambió una mirada significativa con su esposo. «Eduardo», dijo lentamente, «¿sabes qué acabas de lograr esta noche?» «¿Qué?» «Nos has demostrado que es posible construir riqueza emocional verdadera. Y eso es más valioso que cualquier éxito empresarial». 2 semanas después, la noticia se había extendido por todo el círculo social empresarial. Eduardo Mendoza había encontrado algo que muchos buscaban, pero pocos conseguían: la felicidad auténtica. Lejos de ser excluido, Eduardo se convirtió en un ejemplo a seguir. Empresarios exitosos comenzaron a buscar su consejo, no sobre negocios, sino sobre cómo construir relaciones familiares genuinas. Carmen se había convertido oficialmente en la madre adoptiva de Isabela, Mateo y Sebastián. Los papeles legales se firmaron en una ceremonia íntima, donde los 3 niños expresaron su alegría de finalmente tener una familia completa. «Papá», dijo Isabela durante la ceremonia, «¿sabías que Carmen siempre fue nuestra mamá del corazón?» «Sí, pequeña», respondió Eduardo con lágrimas de gratitud, «y yo fui el último en darme cuenta.
La empresa de Eduardo no solo sobrevivió a los cambios sociales, sino que prosperó bajo una nueva filosofía. El éxito verdadero se mide por el impacto positivo en las vidas de otros. Carmen estableció un programa de becas para madres que habían perdido todo, ayudándolas a reconstruir sus vidas con dignidad. La fundación llevaba el nombre de sus 3 hijos perdidos, convirtiendo su dolor en propósito. Durante la inauguración de la fundación, Carmen se dirigió a una audiencia llena de familias que habían encontrado esperanza. Aprendí que cuando perdemos todo lo que creíamos importante, a veces descubrimos algo aún más valioso: la capacidad infinita del corazón humano para amar de nuevo. Eduardo, observando desde el público, comprendió que había sido testigo de algo milagroso: una mujer que había transformado su tragedia personal en bendición para otros. Esa noche, mientras cenaban en familia como habían hecho cada noche durante meses, Isabela hizo la pregunta que sellaría para siempre su nueva realidad. «Carmen, ¿eres feliz ahora?» Carmen miró alrededor de la mesa. A Eduardo, quien había aprendido que el amor verdadero requiere humildad; a Sebastián, quien había desarrollado una compasión extraordinaria; a Mateo, cuya gentileza ahora brillaba sin restricciones; y a Isabela, quien había encontrado la seguridad emocional que siempre había necesitado. «Pequeña», respondió Carmen con una sonrisa que iluminó toda la habitación, «soy más que feliz. Soy bendecida, porque aprendí que familia no es solo la gente que comparte tu sangre. Familia es la gente que elige amarte cada día, que celebra tus alegrías y te sostiene en tus tristezas». Eduardo alzó su copa de agua, iniciando el ritual que habían adoptado para cerrar cada cena familiar. «Por Carmen», dijo con solemnidad, «por enseñarnos que el verdadero lujo no está en lo que poseemos, sino en la capacidad de amar y ser amados sin condiciones». «Por papá», continuó Sebastián, «por tener el valor de cambiar y convertirse en el padre que siempre quisimos». «Por nuestra familia del corazón», añadió Mateo, «porque nos demuestra cada día que los milagros existen». «Y por aprender que cuando das amor», concluyó Isabela con sabiduría que superaba su edad, «siempre recibes más de lo que das». Carmen cerró los ojos, agradeció en silencio por el camino que la había llevado hasta ese momento, y comprendió una verdad fundamental: a veces necesitas perderlo todo para encontrar lo único que realmente importa. La mansión Villa Esperanza se había convertido en lo que su nombre prometía: un verdadero hogar de esperanza, donde una empleada invisible se había transformado en el corazón de una familia, y donde un millonario arrogante había descubierto que la verdadera riqueza se mide en amor compartido.